en primer lloc, és un honor estar aquí en la taula més en quan uno pensa que aquí sempre ha estat una persona que ja no està, que és el Diego Masbotella. Entonces jo crec que avui és un dia també per a recordar-lo, per a fer-li un homenatge en forma del que ell sempre feia. I a mi sí que m'agradaria un aplaudiment per el treball que ha fet ell durant molts anys en la recuperació de la memòria històrica d'este poble, ¿no? Entonces, Diego, estava per tu també. Bé, dit això, se m'ha encomanat la presentació d'aquest acte i abans de donar pas al magnífic ponent que tenim avui, sí que m'agradaria fer dos reflexions molt breus sobre el significat d'aquest acte. Jo crec que aquest acte té una significació política molt important, ja fa més de 20 anys, que és la recuperació o la consolidació de la identitat política que tenim com a partit i com a moviment, no? Jo crec que és una brújula, una guia d'acció política. I dic això perquè pense que aquest acte recupera l'espíritu republicà i ens guia en l'acció política en base a una sèrie de valors rectors. Jo crec que aquests valors són importants recordar-los avui en dia, com és la modernitat i el futur contra la reacció i la tradició, com és el progrés del treball contra el rentisme i l'especulació, com és l'emancipació del ser humà enfront a l'explotació, en resum, el que significa l'elevació o la millora del ser humà tant en el seu aspecte material com en el seu aspecte humà o espiritual. I dic això perquè avui en dia aquest esperit republicà que naix del 36 se materialitza també en una sèrie de polítiques o una sèrie d'institucions com és la democràcia, com és la justícia social, com és la igualtat, en definitiva, tota una sèrie d'instruments que permeten no ser arrasats, diguem, per el poder. I crec que això té molta importància perquè igual que la desbandada com moltes altres bestialitats del franquisme tenia un missatge clar que era eliminar l'esperit republicà, és a dir, eliminar-nos com a moviment ideològic i intel·lectual, crec que avui en dia també estem patint tota aquesta sèrie de coses. Quan la COE el que diu és que no vol pagar cotitzacions, el que està intentant és trencar el pacte social que tenim aquí des de fa 40 anys i que nosaltres ja en el 36 o abans del 31 proposàvem. Quan tenim un fum de tiktokers contínuament dient que el govern actual és un traïdor, estem en la mateixa situació. O quan tenim un infame personatge d'aquest poble, d'aquest ajuntament, que és el senyor Pedro Bagro, que a l'absolució de Mònica Oltra ell afirma que li dona exactament igual, lo important és que no estigui en política. El que estem veient és una dreta totalment autoritària que està en contra dels principis democràtics i contra això és el que hem de lluitar. Dit això, quedar-se un poquet a gust, dona pas en aquest acte de recuperació de la memòria democràtica a Fran. Nos hemos conocido hoy, pero ya tengo la sensación de que te conozco de toda la vida. Él es un profesor de historia del IES Uraniana, si no digo mal, de Roquetas de Mar, socio numerario de la Asociación Española de Historia Militar e Historiador, miembro del Grupo de Investigación de Estudios del Tiempo Presente de la Universidad de Almería, si no me equivoco, y también del Departamento de Historia del Instituto de Estudios Almerienses. Ahí tengo 3 hojas de currículum, pero yo creo que vamos a aprovechar para tener el máximo tiempo de tu ponencia y yo ya te cedo la palabra, ¿vale? Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por dedicar vuestro tiempo hoy a este acto de conmemoración y de celebración del aniversario de la proclamación de la Segunda República Española, el 14 de abril de 1931. Hoy vengo a contaros acontecimientos históricos de la mayor diáspora, del mayor éxodo de la historia contemporánea europea hasta la época de febrero de 1937, la llamada carretera de la muerte Málaga-Almería, la desbandada de 1937. Pero antes de meternos en contexto, espacio, temporal, pues quiero yo también sumarme y agradecer
a Diego Más Botella en la memoria y en el recuerdo, porque en el mes de noviembre, creo que fue, del año 2019, recibía una llamada muy cariñosa, llena de mucho calor y de mucha amabilidad por su parte, porque él quería que yo estuviese aquí colaborando con los actos que él llevaba desarrollando durante muchísimos años aquí en Crevillent en el año 2020. Lo que pasa es que ocurrió la pandemia inesperada, nos paró el mundo y luego después la mala suerte, su mala suerte personal, pues hizo que yo no pudiese conocerle nunca en persona, pero siempre quedará conmigo ese recuerdo, esa amabilidad, ese cariño, ese gesto. Y hoy quiero agradecer a él allá donde esté y voy a volver a pedir un nuevo aplauso muy fuerte porque gracias a él y después a los contactos que me han unido a Crevillent, a través de Esteve, por ejemplo, que lo tenemos ahí al fondo, Ignasi, Francisco Fernández, hoy es una realidad el sueño que en su día él quiso invitarme aquí a dar una ponencia y allá donde esté, yo también hoy el primer objetivo que quiero transmitirle a la gente de Crevillent es que vengo a hacer lo que él quiso un día, que Fran Martín estuviese aquí hablando en un día de aniversario de la Segunda República Española. Han pasado 4 años, pero Diego, allá donde estés, yo he venido aquí, que es lo que tú quisiste. Descansa en paz, amigo. Bueno, para hablar de la desbandada de 1937, primero tenemos que contextualizarla en el marco de una guerra de España que dura 988 días y que tiene lugar porque existe una sublevación militar, un golpe de Estado que no triunfa en las principales capitales del país, puesto que Barcelona, Bilbao, Valencia y Madrid, las principales capitales del país, de la nación en definitiva, siguen siendo leales a la República después de la sublevación militar de julio de 1936. Con lo cual, a través de una guerra de conquista, el ejército sublevado, el ejército subversivo, el ejército golpista, franquista o rebelde, pero no nacional, y digo no nacional porque los sublevados se autoproclamaron en Burgos como los nacionales, autoproclamados, pero es que contra los que luchaban también eran nacionales, no eran de Corea del Norte ni eran de Guinea Ecuatorial. O sea que nacionales eran todos los que lucharon en principio en esta guerra que se internacionalizó muy pronto y que dejó de ser una guerra civil y que tenemos que traspasar el concepto simplista de una guerra de hermanos contra hermanos, porque fue una guerra internacional en todo sentido y a mí me gusta llamarla Guerra de España. Dentro de esa España que se parte en dos, como dice el libro del prestigioso historiador aragonés Julián Casanova, España partida en dos, Andalucía también se parte en dos. Va a seguir más o menos, pues geográficamente, una evolución parecida a lo que ocurre con la geografía española. La parte occidental de Andalucía va a quedar rápidamente del lado de los rebeldes, desde que Queipo de Llano, con unos cientos de soldados, dando vueltas por las principales ciudades de Sevilla, toma la ciudad. El puente aéreo del Estrecho, el primero de la historia, va a hacer que el ejército de África, gracias a la financiación del banquero mallorquín franquista Joan March, se financie con esos famosos Junker el paso de la Legión y de los regulares rifeños hacia la zona de la Baja Andalucía, que rápidamente es tomada porque allí no hay ningún ejército, ahí lo que van columnas de grupos de choque, los famosos moros de Franco, y están tomando rápidamente las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz, parte de Córdoba, y la otra parte de Andalucía queda del lado republicano con la salvedad de la capital granadina, que se ha sublevado, pero todo lo que rodea a Granada es republicano. Bien, para conocer y acercarnos a los acontecimientos de la mayor diáspora hasta 1937 de la historia contemporánea europea, como os digo, de una población civil luego superada en el exilio de 1939, tenemos que acercarnos a los testimonios primarios. Y eso nos obliga a mirar con lupa a Norman Bethune, que dejó constancia de la desbandada en el crimen de la carretera de Málaga-Almería y otros escritos. Bueno,
Es una fuente primaria porque le tocó lidiar con los refugiados venidos de Málaga, que no todos eran malagueños, porque si nos situamos en el espacio-tiempo, este acontecimiento histórico ha sido silenciado y no se ha conocido tanto porque coincidió en el espacio-tiempo con el primer enfrentamiento armado de la contienda, que fue la batalla del Jarama, que tuvo lugar en febrero de 1937, igual que la desbandada, los primeros días de febrero de 1937. Por lo cual, lo que quiero comentarles es que en Málaga ya en febrero de 1937, 7 meses avanzados, 5 o 6 meses avanzados de la Guerra Civil Española o Guerra de España, ya tenía 90.000 refugiados de guerra llegados de la Baja Andalucía. Y ahí tenemos una instantánea que se pueden ver en la Catedral de Málaga, pues cómo estaban intentando combatir las penurias del frío del mes de febrero, el hambre, las penalidades que estaban viviendo por las calles de Málaga, no mal viviendo, mejor dicho. Entonces, todos los que van a la desbandada no son malagueños. Por eso yo siempre digo refugiados venidos de Málaga, porque ya había ahí gaditanos, ya había de Huelva, ya había de Sevilla, ya había de Córdoba, de todas las provincias. ¿Y por qué llegan tan rápidamente tanta cantidad de refugiados a Málaga? Pues llegan porque los rifeños, los regulares, están teniendo derecho a botín, a rapiña, a violaciones y están infundiendo el miedo en la población civil y sobre todo en las mujeres. Y eso vienen contándolo ya los refugiados que vienen de Cádiz, que vienen de Huelva, que vienen de Sevilla, que vienen de la parte sur de Córdoba y vienen contándolo a la población civil malagueña. En este momento se está ya acercando el cerco a la ciudad malagueña. Los aviones sublevados están surcando el cielo desde el principio de la guerra y están bombardeando Málaga desde el 22 de agosto de 1936. Hay una instantánea ahí que se ven unos aviones sublevados en Cuña por encima de la Catedral de Málaga. Pero la siguiente, vemos una fotografía del mar con una explosión dantesca. Este es el primer bombardeo de la ciudad de Málaga. 22 de agosto de 1936. Ahí los sublevados bombardean la Georgia Oil y los depósitos de la Kansas. Era una táctica dejar a la España republicana sin combustible. En Almería también bombardeó el Canarias a los depósitos de la Kansas en el puerto el 8 de noviembre de 1936, pero en muchas poblaciones del arco republicano ocurría lo mismo. Bueno, pues en Málaga se adelantan. En Almería llega ese bombardeo a los depósitos del fuel en noviembre, como digo. Pero en Málaga, desde ese día, 22 de agosto de 1936, hasta el 8 de febrero de 1937, que cae Málaga en poder de las tropas sublevadas, pues son 6 meses aproximadamente. 6 meses que son 180 días. ¿Saben ustedes cuántas veces bombardearon Málaga en esos 180 días? 180 veces. Cada día había bombardeos en la Málaga republicana. Mañana, tarde y noche, documentado. Y eso provocaba pues, una especie de acontecimiento que ocurrió en muchas zonas de la España republicana, como en Jaén, en Bilbao, en Málaga, las famosas sacas. Ese primer bombardeo pues, tenía 220 y algo víctimas mortales. Las sacas de presos y los fusilamientos de tantas víctimas como fallecidos había tenido el bombardeo. La violencia, combatiéndola con violencia, pero ojo, hay que diferenciar los dos tipos de violencia. La violencia franquista estaba orquestada, planificada desde un primer momento y como se comenta en el título del libro de Paul Preston, El Holocausto Español, se pretendía un exterminio de todas las personas significadas con algún partido político de izquierda republicano que tuviese que ver con la legalidad republicana. La otra violencia, la violencia llamada, entre comillas, el terror rojo, es una violencia como respuesta a lo que le está ocurriendo, a ese ataque virulento que ha decidido sustituir la política por la arma. Por lo tanto, una ciudad asediada desde el mar, desde el cielo, todos los días, desde el mes de agosto del 36 hasta febrero del 37, y miren ustedes Queipo de Llano, el llamado virrey de Andalucía, las soflamas que lanzaba desde Unión Radio Sevilla. Hay que decir que estaba emitiendo todas las noches, desde el 18 de julio hasta el 1 de abril de 1938, estuvo durante un año y medio lanzando soflamas, lanzando mensajes incendiarios,
lanzando mensajes virulentos para infundir y, digamos, para minar la moral del adversario. Yo suscribo esas palabras para ponernos en contexto de lo que escuchaban la población civil malagueña en aquellos momentos. Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Esto es totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berren y pataleen. Estamos decididos a aplicar la ley con firmeza inexorable. Morón, Utrera, Puente Genil, Castro del Río, id preparando sepultura. Yo autorizo a matar, que si lo hicierais así quedaréis exentos de toda responsabilidad. Estaba ejerciendo la propaganda, como buen maestro suyo ya había sido Joseph Goebbels, con un acierto brutal, porque la población que no había tenido derecho, no había tenido la mayor parte instrucción elemental, personas que estaban viviendo del campo, que no habían ido a la escuela, no sabían leer, no sabían escribir, y que no existía la televisión, existía ese canal que era la radio, y esas cosas pues lo que hacían era provocar, generar el pánico, el caos, querían desestabilizar a la España republicana. Y eso que Franco, pues los derroteros no eran por que se llegase a tomar las provincias de Andalucía republicanas. El objetivo de los sublevados era Madrid, y lo intentaron desde el norte, con la batalla de Guadarrama. Luego también lo intentaron desde el oeste, la batalla de Madrid, en noviembre del 36, otro jaque a la República sin ser mate. Tampoco pudieron pasar. Franco creía que con 15.000 moros iba a tomar la capital de España. Aunque estaban en Carabanchel pegando tiros en noviembre del 36, no pasarán, como decía ese famoso cartel que colgaba de la calle Toledo, cerca de la Plaza Mayor de Madrid. No pasarán, Madrid será la tumba del fascismo. Fue el símbolo de la resistencia de la República. Y a esa resistencia republicana fueron cientos de milicianos voluntarios de toda la España republicana a defender a la República, a defender la libertad, a defender los valores del pueblo. Bueno, nos vamos nuevamente al sur para ver cómo se pretende ese cerco de Málaga. Ahí están viendo ustedes un mapa de las operaciones donde intervienen pues, el cuerpo de tropas voluntario italiano, la legión que está con los sublevados, el coronel Borbón está al mando de los legionarios, Mario Roata está al mando de los italianos y los famosos regulares también, rifeños. Están cercando Málaga por el este, por el norte, las columnas que ya vienen desde Ronda, bajando. Los milicianos, la mayoría de milicianos huyen de Málaga por los frentes del Chorro. Solo queda un camino libre para la población civil, la carretera nacional 340 de Málaga a Almería. También están los italianos intentando entrar desde la provincia de Granada, por venta de zafarraya. A la Málaga La Roja, como llamaba Queipo de Llano, que es una provincia importantísima por el puerto logístico que tiene y por la zona estratégica por donde estaba, pues fue abandonada a su suerte por el coronel Villalba, que era el comandante de la plaza. Tenía 4.000 milicianos para intentar defender una ciudad donde estaban atacando columnas italianas desde el norte. Ya en los primeros días de enero de 1937 se habían desarrollado operaciones de limpieza donde se habían bombardeado los aeródromos republicanos cercanos de donde pudiesen salir aviones republicanos. Por ejemplo, hace 3-4 años documentamos, Eusebio Rodríguez Padilla y yo, en un libro de investigación, Almería bajo las bombas, cómo se había bombardeado el aeródromo de Roquetas de Mar, que es de donde yo trabajo y donde yo resido. Y eso ocurría un 23 de enero de 1937. ¿Por qué bombardearon aquel aeródromo? Porque sabían que la población iba a ir en esa dirección, hacia Almería, y no querían que luego aviones republicanos llegasen a bombardear las filas de los sublevados. Se hicieron esa serie de operaciones de limpieza. Carlos Haya, tuvimos acceso a la planificación y a los mapas de Carlos Haya de cómo planificaba los bombardeos de las zonas estratégicas, que era el aviador de Franco. Y hay que decir que, bueno, ese cerco que se le hace a la ciudad de Málaga cada vez está más cerca, cada vez resuena más y llegan más refugiados a la ciudad malagueña, hasta el punto de que en los días anteriores a que están llegando, porque ya están cañoneando desde los montes de Málaga, los italianos
cercando Málaga, como ven en esa fotografía, en febrero del 37, ya están pegando cañonazos a la ciudad y dicen, esto que va a caer, no hay nadie quien lo defienda. Y el responsable de defender la plaza no era nada más y nada menos que el coronel Villalba, que lo veremos más a continuación. Como vemos más tropas del Cuerpo de Tropas Voluntarios desplegados en las cercanías de los cerros de Málaga, que ya están avisando de lo que viene, porque vienen arrasando a sangre y fuego, tanto legionarios como moros, como miembros del CTV italiano. Y aquí tenemos al coronel Villalba, que abandona Málaga a su suerte. Deja a Málaga, es lo que quiere salvarse y salvar su pellejo. Es verdad que había pedido refuerzo al gobierno de Valencia, la capital de la República ya estaba en Valencia y según decían, por lo largo caballero o pasionario, decían ni un cartucho más ni un fusil para Málaga. Parece que Málaga no interesaba y siempre quedaba en el candelero de qué había ocurrido, si había cierta responsabilidad del gobierno de la República de ese abandono, de que no le reforzasen o le mandasen material bélico o soldados para defender del ataque virulento que estaba sufriendo Málaga en febrero de 1937. Bueno, coronel Villalba abandona Málaga a su suerte y la gente, pues ya que está viendo venir lo que va a ocurrir, comienzan a huir de Málaga. La mayoría de la gente comienzan con sus burros, con sus carros, de la manera que pueden, sus bestias, sus animales, cargando lo esencial y ahí comienza la mayor diáspora que los historiadores clásicos citan en 150.000 y historiadores más... últimamente algunas actualizaciones de investigaciones han citado que pudiesen llegar hasta los 300.000 personas que salieron de Málaga andando a Almería. Pues en 150.000 o 300.000 no todos llegan a Almería, ni mucho menos. A Almería llegan entre 50 y 100.000, pero Almería en la época tenía 55.000 habitantes, con lo cual los refugiados que llegan, venidos de Málaga a Almería, van a duplicar la población y van a crear un caos organizativo, de salubridad, de alimentación tremendo, sin precedentes. Aquí vemos ya una fotografía de tropas italianas en el Ayuntamiento de Málaga. Vemos cómo han sufrido pues, ataques, pues, algún tipo de explosiones, que se ven ahí esas esquinas de los arcos quemadas y esas son tropas italianas ya tomando el Ayuntamiento de Málaga el día 8 de febrero de 1937. El coronel Borbón, Francisco Borbón y de la Torre, entra en Málaga en Lord de Multitudes el 8 de febrero del 37. Ahí en esa fotografía que ven ustedes tres soldados a caballo es el de la derecha. Ese es Francisco Borbón y de la Torre. Ese es el que está siguiendo todas las órdenes de Queipo de Llano y Queipo de Llano está en Sevilla. La población ya ha huido en masa en la carretera nacional 340. Y es un caos, porque por todos los sitios que van pasando los refugiados, entre todas las provincias de Málaga, de Granada, hasta llegar a Almería, Almería ya no, porque Almería era republicana y lo fue hasta el final, pero el frente estaba en Calahonda, en la zona cercana a Motril. Pues todas las poblaciones por las que pasan los refugiados entre Málaga y Granada se van sumando al camino y va saliendo gente de Almuñécar, va saliendo gente del Rincón de la Victoria, va saliendo gente de Vélez Málaga, de Nerja, y se van uniendo cada vez más y cada vez más y cada vez más. Bueno, Málaga ha caído, pero los refugiados van en dirección a Almería. Como ven ustedes, las tropas rebeldes ya han tomado la ciudad de Málaga y ahí están ya desfilando en Lord de Multitudes con los malagueños que se han quedado afines a la sublevación militar. Pero vemos cómo ya por calle Lario ya el desfile de tropas franquistas en Málaga el 8 de febrero de 1937. Y en esos momentos ya han salido de Málaga entre 150.000 y 250.000 o 300.000, según las últimas investigaciones, personas que van andando como pueden, que van algunos con vehículos los menos, pero esos vehículos cuando van atestados de burros, de carros, demás. Yo salvé del olvido la historia de una niña de la desbandada, Ana Pomares. Ahí está su historia en uno de los libros de la Mesa de la Puerta y ella llegó a nuestros días porque hizo el camino, tuvo la suerte de hacerlo en coche. Bueno, pues tardó 4 días en llegar desde Málaga hasta Almería, 4 días en hacer 200 kilómetros. El coche no podía avanzar porque había muchas piedras. Vamos a ver todos los elementos que se encontraron en esa llamada carretera de la muerte. Aquí vemos ya como la prensa internacional pues ya estaba reflejando la caída de Málaga. Es verdad que fueron los primeros que contaron la guerra de España, los corresponsales de guerra. Por ejemplo, Mario Neves se llevó
a Portugal los sucesos de las famosas matanzas de Badajoz del 15 de agosto de 1936 y fueron los primeros en contar, en internacionalizar el contenido de lo que estaba ocurriendo aquí en la tierra de España en otros países. Aquí tenemos el Le Petit Parisien, cómo reflejaba ya que Málaga había caído bajo el dominio de Franco. Sin embargo, las potencias democráticas miraban a otro lado. El pacto no intervención pues lo habían firmado prácticamente todas las potencias europeas y desde el primer momento fue una pantomima, porque las potencias del eje ya estaban ayudando desde el minuto uno a la España sublevada y eso fue la gran causa de por qué la República perdió la guerra. Aún así, con un desequilibrio de fuerzas tan tremendo, donde los franquistas contaron con 10.000 viriatos portugueses, con 105.000 moros, con 70.000 soldados del cuerpo de tropas voluntarios, con la Legión Cóndor, con los Heinkel, con los Messerschmitt, con los Saboya italianos y de los bombarderos de la aviación legionaria italiana y con toda la financiación también de la Texaco norteamericana que metía el fuel oil por la Portugal de Salazar, más 700 católicos irlandeses y algunos católicos polacos, en contraposición a la ayuda de la Unión Soviética que llegaba tarde, mal y nunca, y la ayuda de 35.000 brigadistas internacionales que en su mayoría no eran soldados, eran estudiantes, eran profesores de universidad, algunos, y que no tenían una experiencia bélica, pero sí tenían claras las ideas como miembros de los partidos comunistas internacionales que venían a luchar contra la negra sombra del fascismo. El desequilibrio de fuerza era brutal. Volvemos a esa carretera de la muerte. Hombres, mujeres y niños abandonan la ciudad, algunos a pie. En los días de febrero del 37, el archivo del Hospital Provincial de Almería pues generaba pues cientos de partes de documentación de úlceras en los pies, porque imagínense 200 kilómetros andando por una carretera que no estaba pavimentada, sino que estaba llena de grava y que muchas veces pues los calzados iban haciendo agujeros y esos agujeros pues, provocaban las vejigas que luego se convertían en úlceras y ya cuando tiraban los calzados se liaban mantas y como podían en los pies y así seguían llegando los refugiados camino de Almería. Aquí en los primeros momentos los burros podían tirar, pero va a llegar un momento, como dicen otros testimonios del camino que yo he documentado mucho, ya en provincia de Almería, que ya ni las bestias podían andar, porque ya era tanto el cansancio que tenían de ir corriendo por una supervivencia, porque esa supervivencia costó muchísimo para las personas que lo lograron, porque fueron perseguidos por los cruceros Canarias, el Almirante Cervera y el Baleares, y comenzaron a bombardear desde el mar, como si fueran a jugar a los bolos. Y la carretera estaba muy cercana a unos acantilados, a la izquierda estaban los acantilados y a la derecha estaba el mar. Bueno, pues allí estaban bombardeando a esa hilera humana como si fuese un juego. Y hay fotografías del fotógrafo del Canarias que nosotros pues pudimos publicar en Almería bajo las bombas, Eusebio Rodríguez Padilla y yo. Contactamos con el fotógrafo del Canarias y nos cedió fotografías de esos momentos y de otros momentos en los que se bombardeó Almería. La columna de refugiados camina a pie. La columna de refugiados está siendo bombardeada por el aire también, porque del aeródromo de Tablada están llegando aviones, que son Saboya S-79, y que están volando en vuelo rasante, no tirando bombas, sino ametrallando la carretera. Vuelan en vuelo rasante por encima de los refugiados y ametrallan. ¿Y qué hacen los refugiados? Los refugiados se intentan esconder y se tiran encima de las cañaveras, de las cañas de agua dulce, de las cañas dulces, como se le decía, y lo que ocurre ahí es lo siguiente, que muchos desaparecen porque han muerto allí. Una persona influyente en los medios de comunicación andaluces, que yo tenía amistad con ella, me contó un testimonio que hablaba por sí, claro, pero no quería que yo mencionase de dónde venía la fuente. Su padre había sido un oficial del ejército franquista y después de la guerra limpiaron aquellas cañas de Las Vegas motrileñas y de Salobreña. Se encontraron cientos de huesos de niños allí porque habían sido pastos de esos ametrallamientos que venían del aeródromo de Tablada por la aviación sublevada. Aquí tenemos fotografías de Norman Bethune, concretamente Hassan Saiz, que era el ayudante de ese médico canadiense, que hablan por sí solas. Esta mujer, pues que está con una tristeza dándole a su bebé, y ahí tenemos un hombre al lado que no sabemos si está muerto, si está dormido, el sueño de los justos. Estas estampas eran la realidad, la cruda realidad de
de las personas que murieron en la desbandada. Se estiman entre 4 y 6.000 víctimas mortales que se quedaron allí y no se pudieron recuperar ningunos cuerpos porque no daba tiempo a enterrar a nadie. Los testimonios orales decían que cuando venía un bombardeo la gente se perdían los niños de las madres, de los padres, los hermanos. Juanito, ¿dónde estás? Pepico, esto, lo otro. Y aquello era el infierno y una carnicería. Sin embargo, hubo algunos ángeles como Anselmo Vilar, el ángel de la desbandada. Anselmo Vilar era el farero de Torre del Mar. Y como sabía lo que estaba ocurriendo, porque estaba viendo a los cruceros Canarias, Baleares y Almirante Cervera bombardear vilmente y de forma indiscriminada a población civil, que ahí no iban tropas militares. A lo mejor de tropas militares podía haber un 5 o un 10% de toda la columna, algunos milicianos que pudiesen venir, pero no, realmente iban mujeres, ancianos, mayores, niños, muchas familias numerosas de muchos niños. Y este Anselmo Vilar lo que hizo fue, por la noche seguían los bombardeos y claro, el faro daba claridad, ¿no? Sin embargo, apagó las luces del faro. Apagó las luces para que pudiesen huir todo lo que pudiesen adelante la carretera, los refugiados. Y él se quedó allí en el faro. Las tropas franquistas perseguían también por tierra, fueron bombardeados por tierra, por mar y por aire. También los perseguía el general Mancini del Cuerpo de Tropas Voluntario Italiano desde el Peñón de Vélez Málaga hacia adelante. También perseguían por tierra a los refugiados. Bueno, pues a Anselmo Vilar lo detuvieron y lo fusilaron. Sin embargo, siempre es un símbolo en Andalucía como el ángel de la desbandada por la de vidas que salvó, aportando pues, que perdiese la suya, ¿no? Estos son los cruceros de la muerte, el crucero Canarias, el crucero Baleares, el Almirante Cervera. Ahí los vemos como en primera persona tenemos a un avión, Savoia S-79, un bombardero italiano, que eran los que corrían la carretera y ametrallaban a derecha y a izquierda y de forma indiscriminada. Yo no sé por qué tanta hazaña, tanta virilidad. Ya había caído Málaga, era población civil la que estaba huyendo. Sin embargo, el objetivo era el exterminio. Lo mismo que le había ocurrido a la columna de los 8.000 en septiembre de 1936, que también habían sido bombardeados y masacrados. Personas que habían salido de la parte norte de Sevilla, de la sierra norte de Huelva, hacia Badajoz, hacia la bolsa de Llerena, pues allí fallecieron también. La fotografía de Hassan Seiz, que inmortaliza a los refugiados de la desbandada, pues lo dicen todo. Miren ustedes qué columnas, en qué condiciones humanas van esas mujeres con los niños que van abrazados. Pues, nada más que pensar el frío que hacía en el mes de febrero, que no había comida, esos niños llorando, que no podían parar, que tenían que seguir porque seguían bombardeando, no habían llegado a la zona republicana todavía. Eso fue un infierno en toda regla que tuvieron que pasar. Y el desarraigo familiar, aparte de los desaparecidos, aparte de las víctimas, fue tremendo. Luego veremos alguna prueba de ello cuando lleguemos un poquito más adelante, porque ahora, pues bueno, les presento una estampa de los regulares en dirección a Motril, en Granada. Ahí vemos cómo están los moros de Franco en camiones y los mandan en dirección a perseguir a esos refugiados. Bueno, fuerzas de choque que iban con derecho a todo, derecho a rapiña, derecho a botín, que arrancaban dientes de oro, que violaban, que cortaban pechos, que incluso cuando lucharon en los frentes de Madrid tenían sus cocineros y además sus prostíbulos pagados por el dictador, por Franco, para que ellos pudiesen ayudar a derrocar a la República. Algunos refugiados fueron obligados a volver a Málaga. Es verdad que no todos los refugiados les dio tiempo a llegar al cruce, ¿no? a la zona de salvación, digamos, a donde estaba la línea del frente, que estaba cerca de Motril, en Carchuna. Bueno, pues esta fotografía, es verdad que cuando yo la he estudiado muchas veces, digo, no van camino de Almería, vienen como de regreso. Bueno, una vez hablando con otro historiador en la provincia de Málaga, ya me lo comentó. Y es verdad que luego yo he entrevistado testimonios en residencia en Almería, una mujer que decía, yo salí de Málaga, pero me volvieron los militares a medio camino y tuve que volver. Pues esto es ejemplo de ello. No todos pudieron seguir la salvación. A muchos lo obligaron a volver a la capital.
La columna de refugiados huye de los sublevados. Las condiciones son pésimas, no hay comida, hay mucho frío, hay mucho viento y no hay nada de alimento. Los refugiados cortan cañas de azúcar y están chupándolas para no deshidratarse. Recuerdo un testimonio oral que yo entrevisté a Antonio Pascual, un niño de Almuñécar, que decía que cambió una paloma que había cogido por el camino por 2 reales de dátiles. Y esa era la supervivencia de los refugiados de la desbandada. Se perdió de su madre y de su padre y decía que como pudo, con un amigo se montó en un camión de los pocos que iban y que no podían casi ya montar a nadie, y que llegó a Almería, perdido de su madre y de su padre. Antonio Pascual, un niño que tenía 12 años cuando hizo la desbandada, iba con su madre, con su hermana, con su familia, se perdió. Llega y le dicen, mira, algunos refugiados le llevaron al cuartel de intendencia, y llega allí al cuartel de intendencia, hay un guardia de puerta, y dice, niño, ¿tú qué haces aquí? Que me he perdido de mi madre y mi padre, como tantos cientos de casos en Almería en febrero de 1937. La bondad de ese guardia de puerta le dijo, mira, pues ¿quieres venirte conmigo a Lucainena de las Torres, que es un pueblo de Almería, cerca de Níjar, que tengo un niño de tu misma edad? Y él dice, pues ¿qué voy a hacer? Pues me voy contigo. Lo recogió a ese niño, le escribieron la carta a la Cruz Roja Internacional, al Socorro Rojo Internacional también, y dice que después de 6 o 7 meses apareció su madre, que la habían montado en un barco y que estaba en Vilobí d'Onyar, en la provincia de Gerona. Casos y casos como esos, bueno, cientos de historias y cientos de dramas. Este tuvo final feliz, pero otros no lo tuvieron. Aquí vemos otro ejemplo, ¿no?, de cómo los fotoreporteros, periodistas, Robert Capa, Gerda Taro, pues también inmortalizan a ese reportaje de Simón Terry y lo venden a periódicos franceses con la tragedia de Málaga. Gente que es muy experta en la fotografía ha detectado cómo en aquellos momentos pues se vendían fotografías de otros frentes, por ejemplo de Bilbao, como que eran de la desbandada, y los ponían ahí. Eso y daba, y digamos que colaba, ¿no? Colaba la situación. Algunas no son de la desbandada y se publicaron como si fuesen de la desbandada. Esta sí es real. Familia en un burro huyendo camino de Almería. Esta era la estampa que más se repetía. El burro, pero el burro no podía llevar muchas cosas. Llevaba al niño más joven y si llevaban algún colchón para dormir, algunas cosas, y luego por el camino pues había que ir comiendo lo que hubiese del campo, porque bueno, en un coche tardó Ana Pomares en llegar con su familia a Almería 3 días, pero los que iban andando a lo mejor tardaban 6 días, 7 días, y ojo, no todos se llegaron a Almería. Muchos se desperdigaron por las provincias de Granada y de Almería por el interior. Muchísimos fueron hacia el interior huyendo de la guerra. Algunos con mayor suerte, otros con menor suerte. Aquí tenemos un ejemplo, otra de las fotografías de Hassan Saiz, el ayudante de Norman Bethune, que era un médico canadiense que había venido en la brigada canadiense Mackenzie Papineau, los famosos Max Paps, y él fue el primero que puso en marcha en el frente de Madrid las transfusiones de sangre. Tenía una ambulancia y tenía constancia y preparación para entender que las transfusiones no se podían hacer al libre albedrío, que había que tener claro el grupo sanguíneo y si era compatible se hacía una transfusión, y si no era compatible, él puso un poco en orden todo eso. Y estaba en Valencia y cuando supo de lo que estaba ocurriendo en las matanzas de la desbandada, rápidamente vino con su ambulancia, llegó a Almería, hizo la desbandada al revés, a la inversa, pero llegó hasta Castelldefels y lo que se ocupó fue de llenar su ambulancia de niños y de mujeres y llevarlos a Almería, y de salvar vidas, y de salvar vidas, y de salvar vidas. Bueno, pues en Almería y en muchos sitios todavía no se conoce muy bien la figura de quién es Norman Bethune. Sin embargo, el mayor hospital que ha tenido la ciudad de Málaga hasta hace un par de años se llamaba Carlos Haya, que curiosamente Carlos Haya fue el aviador que bombardeó Málaga. Sin embargo, el franquismo había puesto ahí patente para que quedase su nombre en la historia, como si fuese un salvador de Málaga, y ya ahora ya no se llama Hospital Carlos Haya. Sin embargo, la figura de Norman Bethune, que tantos malagueños salvó, pues no tienen un reconocimiento como debiera de tenerlo, y como sí lo tiene en China, porque después de la Guerra de España se fue a China, puso en marcha la sanidad del Ejército Popular de China, de Mao, y allí sí es reconocido como un héroe. Refugiados durante un descanso en el camino. Los días eran intempestivos,
los niños se tiraban a las cunetas, la población se tiraba a las cunetas cuando no había y cuando no se tiraban a las plantaciones de caña de azúcar cuando venían los bombardeos. El frío era inmenso, pero es que el dolor, las llagas, los jirones en los pies eran tan tremendos que tenían que parar ya, si es que no tenían vida. Las personas mayores, muchas ya dijeron, mira, seguí, no sé, yo me quedo aquí, a mi suerte, se abandonaron con muchas personas mayores, algunas las recogieron, otras morirían. El que moría no se podían parar a enterrarse nada porque los aviones seguían surcando el cielo y la supervivencia era el único objetivo. Refugiados en la estación de autobuses de Almuñécar, Granada. Aquí estamos ya, bueno, en la provincia de Granada y ahí están pues, intentando descansar, coger un poco de fuerza, pero seguían el camino rápidamente hacia Almería, porque Almuñécar seguía siendo zona que no estaba al frente todavía. Es verdad que llega un batallón de brigadistas internacionales, de la 13 Brigada Internacional conocida como la Dombrowski, el batallón Chapayés, que estaba en la Alpujarra, y va a bascular hacia Calahonda, hacia la zona donde está el frente, la línea del frente, y van a taponar el avance de los sublevados por ahí. Y se va a paralizar ese frente ahí y ese frente no se va a modificar hasta el final de la guerra. Y el batallón Chapayés, pues que son muy desconocidos estos brigadistas, pues también merecen un capítulo en la historia, una pequeña reseña de que esa valentía, ese valor, de esa heroicidad combatiendo al fascismo hizo que se salvasen muchísimas vidas de población civil. Allá donde estén esos soldados y esos valientes, también se les debe también mencionar como una página de oro brillante en la historia, como la de Norman Betune, que además en Almería tenemos una niña que se llama Luisa Vecino, que montó en la ambulancia de Norman Betune. Su madre era una enfermera italiana y a la altura ya de Aguadulce, creo que era ya llegando a Almería, ella iba con unos meses de vida, ella y su madre se montaron en la ambulancia del doctor Norman Betune. Luisa Vecino vive todavía en Almería. Y son muchas las historias que podemos contar porque existen muchos testimonios de la desbandada que dan lugar y que dan fe y que dan constancia del crimen de la carretera de la muerte, porque fue un crimen, un asesinato contra toda la población civil, porque no buscaron meter pánico, ahí lo que iban era a exterminar, ametrallando, bombardeando desde el mar y persiguiendo también desde tierra, mar y aire, una columna de refugiados que está buscando la salvación, que está buscando Almería, que querían huir de lo que estaba pasando con los regulares, con los moros, con las violaciones, con todo lo que... Esas soflamas que mandaba Queipo de Llano no eran una broma, eran realidad, porque ya se habían vivido en sus carnes en Sevilla, en Huelva, en Cádiz, en Córdoba, en otras tantas provincias, también en Málaga. Pero es que los horrores de la guerra no terminan en la provincia de Almería, porque ya estamos en Almería. Alrededor de 50 o 60.000 de los que habían salido, como mucho 100.000, todavía no hay unas constancias, los historiadores discrepan, llegan a Almería. Es verdad que muchos se han dispersado por el interior de la provincia de Granada y de Almería, por todos los pueblos. Pero es que llegamos a Adra y el 7 de febrero del 38, los refugiados malagueños o venidos de Málaga ya habían empezado a salir el día 5 o día 6. Ya en Adra había refugiados malagueños el día 7. Pues hay un bombardeo atroz. Esa es la bienvenida que el franquismo le da en zona republicana a los huidos de Málaga. Un bombardeo brutal, donde no cabían las víctimas a la hora de enterrarlas en el cementerio de Adra. En este documento no es legible, pero este es el documento oficial que firma un cabo de la Guardia Civil franquista el día 3 de septiembre de 1940, pero yo me he permitido hacer una pequeña transcripción, que aquí ya creo que la siguiente sí se le va a ver bien. El 7 de febrero de 1937, y en ocasión de haber en esta localidad, hablo de Adra, Almería, unos camiones rojos, miren cómo hablan, el concepto rojo despectivo, cargados con restos de aparatos de aviación averiados, y cuando había muchas personas en la calle llamada Carrera, que es la calle, la arteria principal de Adra, pasó un avión nacional y se cree que le hicieron fuego las fuerzas de la citada localidad. Se cree, que no se sabía si le habían hecho fuego, si le habían disparado con un fusil al avión. Y este volvió y bombardeó la calle, de lo que los resultaron infinidad de muertos, heridos. Entre los muertos, pues bueno, aquí está ya todos los muertos que
que fallecieron en ese bombardeo de Adra. Lo más dantesco es como varios testimonios orales que estuvieron en ese bombardeo, pues hablan de una madre que había sido bombardeada por ese avión sublevado y que tenía un bebé de meses llorando en los brazos. La madre estaba llorando, la madre ya estaba inerte en un charco de sangre y el niño estaba encima, o la niña, que no sabemos el género, si era mujer, era niña, era varón o era hembra. La niña lloraba y encima de esa madre, de ese cadáver. Eso lo han constatado los testimonios orales de que estuvieron en ese bombardeo y que dejaron constancia antes de irse de este mundo. Por lo que estamos viendo, una atrocidad tremenda, bombardeando población civil. Adra no tenía destacamentos militares, ninguno. Pues esa es la bienvenida al territorio almeriense, pero ojo, no es la última tragedia del camino. Y ya, Ignasi, me estoy aproximando al final. Refugiados en Puente del Río, Adra, miren ustedes en qué condiciones estamos ahí, pues miren en qué condiciones vienen los refugiados cogiendo leña, lo que pueden, para hacer una hoguera, para calentarse. Columna de refugiados a su paso por Adra, ese niño con esa caña que la ha cortado y que va chupándola porque si no se va deshidratando. Miren ustedes cómo van los siguientes niños, que no tienen ni fuerza, ni tienen vida, ni tienen nada. Pasamos a la siguiente diapositiva. Las familias van exhaustas a su paso por Adra. Las bestias ya no pueden más. Algunos llevaban cabras. Las cabras ya se habían quedado, ya no andaban tampoco. Si no tenían comida, no había vida, no podían andar. Muchos empezaron a dejar a muchos niños en familias de Berja, de Roquetas, de Alhama de Almería. A los niños empezaron a dejarlos donde podían. Y dice, bueno, cuando se aclare la cosa vendremos en busca de los niños. Pues historias de esos niños hemos documentado mucho en Almería. También se perdieron 400 y algo niños en la desbandada de sus madres y de sus padres. Además, aquí en este siguiente documento, que dice miembros de muchas familias que se perdieron en el camino, consultando un diario, el diario Adelante, órgano de los trabajadores, correspondiente, un periódico que se editó en Almería en la guerra, 27 de febrero del 37, pues miren ustedes, yo no les voy a leer todo lo que dice ahí, pero si echan ustedes una mirada, les voy a leer, por ejemplo, el de arriba. José Toro García, natural del Rincón de la Victoria, Málaga, refugiado en una caseta de pescadería, que es el barrio de los pescadores en Almería, carretera de Málaga, desea conocer el paradero de su hijo Miguel Toro Moreno, que salió de Almuñécas con dirección a Almería el 8 del corriente. Si seguimos así, estos son trozos de todo lo que publicaba la prensa de Almería después de llegar los refugiados. Se habían perdido tantas familias que a través de la prensa buscaban a ver paradero de uno, de otro. Dolores buscaba como refugiada, buscaba a su hijo Antonio, natural de Málaga, vecindado en la obra de jefatura. La lista de desaparecidos era interminable. Yo aquí les pongo simplemente un ejemplo para que vean ustedes la sinrazón, el desarraigo, el sufrimiento de tantas y tantas familias como consecuencia de lo que había ocurrido en los acontecimientos de la carretera de la muerte. Y estos son los refugiados venidos de Málaga en Almería. Miren en qué estampa más triste, en qué condiciones más infrahumanas están tirados, como ahora estamos viendo en las guerras actuales. Pues esos eran nuestros ancestros, personas venidas de Málaga, malagueños, andaluces en definitiva. Y aquí tenemos, para ir terminando, ese 12 de febrero del 37, que es cuando ya Almería está súper desbordada con los refugiados malagueños, porque ya hay más de 100.000 refugiados malagueños en la capital y con un drama de insalubridad y de hambre y de caos y de conflictos tremendo. Pues ese es el día del mayor bombardeo, el más mortífero de la historia de Almería. Yo les presento ahí un documento que no se verá muy nítido, pero quiero que sepan que ese cuadro refleja día a día los 60 bombardeos aéreos que tuvo la ciudad de Almería. 53 en la capital, los pueblos tuvieron 7. Bueno, ahí están los 53 de Almería, de la capital. Sin embargo, si se ampliase, no sé cómo si se ven, no se ve, pero en el día 12 de febrero del 37 se puede ver cómo dice 50 víctimas mortales. 50 víctimas mortales y más de 100 casas destruidas. Pues ni el bombardeo alemán de Almería, que fue el 31 de mayo del 37, tuvo tantas víctimas. Había tenido 31 víctimas el bombardeo alemán. Pues para hacer saña y dolor a los refugiados, 50 víctimas mortales. Este documento lo expide el franquismo. Está disponible en el Archivo Municipal de Almería. No lo expide
las instituciones republicanas. El mismo franquismo, después de la guerra, hace como un inventario de lo que han hecho y de las víctimas que han creado. O sea que esto da veracidad a lo que hicieron con los refugiados de la desbandada. Después, esa mirada de los refugiados habla por sí sola, ¿no? Esas caras de tristeza, inermes, pensando que qué va a pasar, que han perdido ya familiares, la desesperanza, el hambre, el no saber qué va a ocurrir con ellos. Lo han perdido todo, sus casas, su infancia, su dignidad, su familia, su pasado. Lo han perdido todo, se lo han arrancado vilmente, materialmente, por culpa de unos golpistas que quieren derrocar a un régimen establecido por el pueblo, que era la Segunda República Española. Refugiados de la desbandada en Valencia, los refugiados no se quedan en Almería, van a llegar hasta Francia. Aquí hay una pequeña estampa, no vamos a hacer la conferencia de Crevillent interminable, porque esto es un acto dentro de muchos más que hoy están proyectados. Bueno, pues esta es una estampa que me ha gustado mucho y por eso la he rescatado con esos niños con el puño levantado, que ya tenían, digamos, una conciencia de lo que estaba ocurriendo y que los mayores, pues también, seguro que cuando lo inmortalizaron, refugiados de la desbandada en Valencia, ahí estaban arengando al puño a la resistencia republicana. ¿Qué queda después de todo esto? Pues quedan los testigos de la memoria, personas anónimas que por una razón o por otra tienen sus memorias, tienen sus recuerdos, tienen su dolor. Este hombre que vemos ahí a la derecha era el hijo del teniente alcalde del Rincón, no recuerdo, de Vélez Málaga, no, de Coín. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo, era un símbolo de la desbandada. Ya había tenido cientos de entrevistas, recuerdo cuando fui a Coín a entrevistarlo y me dijo, Fran, dice, después de ti yo me voy a la tierra. Digo, ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo, Salvador? Dice, sí, yo ya, después de tu entrevista, yo ya no voy a dar más entrevistas. A los 3 meses falleció, me quedé blanco. Bueno, pues también tenía una historia tremenda. Salió en un coche con el alcalde del pueblo de Coín, llegaron a Almería, vio carnicería, bueno, bombardeo en primera persona. Ahí vemos más personas que son pues, descendientes de personas que perecieron en el camino. Son personas anónimas, estas no las he conocido, las vi en muchas páginas, en portales que están colgadas memorias de testimonios de la desbandada, como existen muchos documentales, existen muchas publicaciones, y he permitido terminar la historia con la niña de mi ojo, que falleció en noviembre del año pasado. Ahí me tenéis con ella en Adra. Es Ana Pomares, de la que yo hablo, superviviente de la desbandada, y que me acompañó por muchísimos sitios de la geografía española, no contando la historia de su libro, sino como un símbolo de la lucha antifranquista. Vaya también para ella mi reconocimiento y mi recuerdo. No he venido solo, me ha acompañado también hoy aquí a Crevillent un niño de la guerra de Madrid, que lo tenemos ahí, que pronto le daré paso para terminar mi intervención. Pero cierro el tema de la desbandada y ahora vámonos con este niño, con este mozuelo de 93 años, que está nervioso ya porque sabe que le voy a hablar, le voy a pedir que les cuenten a ustedes un poco. Cerramos con las fosas de las víctimas, porque esos son los puntos de la carretera de la muerte donde se estima que hubo esas matanzas indiscriminadas y que nunca se han condenado y que han pasado los verdugos pues sin ningún tipo de repercusión al respecto de las matanzas. Muchísimas gracias por vuestra atención. ¿Se me oye con este? ¿Se me oye? Bueno, pues la guinda de mi intervención es Pablo Sanz Yáñez. Pablo, yo quiero que ante todas las personas de Crevillent te presento, querido amigo. Yo le conocí... Yo llevo a cabo un proyecto educativo en los institutos almerienses que se llama Encuentros de Testimonios de la Guerra Civil. Vamos por la 12ª edición, alrededor de más de 300 testimonios hemos recopilado de la Guerra Civil Española a través de esos 12 años con mis alumnos. Pero yo conocí hace 5 o 6 años a través de las redes sociales a Pablo Sanz Yáñez, una persona muy adelantada y que domina muy bien todas las redes sociales
Y yo veía que me hablaba mucho y me contaba mucho, como tantas personas me cuentan, y al cabo de muy pocos meses pues lo invité, él vino a contarnos su historia, formó parte del 8º documental educativo sin ánimo de lucro, y yo quiero dejarles con él para que intente hacer un esfuerzo de síntesis y que nos resuma en unos breves minutos pues su periplo en la Guerra de España, que es un poco difícil, porque él sale del Madrid asediado, porque literalmente, Pablo, están bombardeando a los franquistas tu casa, ¿verdad? Toma. Muchas gracias por dejarme la alcachofa esta. En fin, nací en Madrid en el año 1930. El día de mi cumpleaños, el 6º cumpleaños, salí evacuado de Madrid, huyendo de las bombas y de los ametrallamientos que hubo en el barrio de la Dehesa de la Villa, donde yo nací. De allí nos llevaron a un pueblecito de Barcelona llamado Tellà. Y allí en Tellà nos repartieron entre todas las familias del pueblo los 150 niños que salimos de Madrid. En mi casa en Madrid, yendo un poquito para atrás, se montó una clínica donde Federica Montseny lo organizó para la evacuación de los niños, porque la República se portó muy bien con los niños y se preocupó mucho por nosotros. Y llegando ya a Tellà, al cabo de unos meses, Suecia montó una colonia comedor. En ella fui uno de los alumnos junto a mis 5 hermanos. Allí cada uno estábamos en una casa distinta. Allí nos dieron una educación, nos dieron alimentos. Para mí Suecia es mi segunda patria. Yo cuando un deportista sueco tiene un triunfo, para mí es un triunfo también. Todos los días casi me canto el himno de Suecia en castellano. Un aplauso para Pablo. Quiero terminar con una experiencia muy amarga vivida, que fue la huida a Francia. La huida a Francia fue otra desbandada. Mis hermanas se iban hacia Francia evacuadas junto a mi padre y nosotros no podíamos ir por circunstancias y mi madre me acompañó, o yo acompañé a mi madre a El Masnou, un pueblecito costero, y por ahí iban pasando la gente. Y vi cómo los aviones, el CR-32 italiano, bombardeaban y ametrallaban a la gente que iba por la carretera. La sangre corría por la acera, igual que cuando llueve copiosamente, así corría la sangre. Y con esto ya termino y muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias por la conferència. La veritat és que a un se li posa la pell de gallina, no? I ara jo m'estava recordant de la llei de concòrdia que han aprovat el Partit Popular i Vox, doncs, que vinguen i s'enfronten a la realitat d'una llei que impossibilita que molta gent pugui donar-li sepultura als seus familiars, però ja sabeu el que fa el Partit Popular en les qüestions sagrades, si no mirem a ells. Dit això, donem pas ara a Paco Fernández i a Cayetano Candela per a que canten. Pues esta és una cançó que vaig a cantar de Lluís Llach que se diu 10 d'abril del 74. La va fer en el 74 ell, quan va haver el golp en Portugal, que va ser bueno, ens pillava a propet,
i ell va fer la cançó esta en commemoració de Sega. Atzar matura i caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles. Aquí t'han estimat, si guanyem el combat. Viure, jo me n'he fet soldat, i si en un trist atzar matura i caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles. Aquí t'han estimat, quan guanyem el combat. La següent canció que anem a interpretar a continuació és molt poquet coneguda, crec jo. M'agradaria posar-lo un poquet en els antecedents. Els antecedents són en Argentina, l'any 1976, març, se produeix l'enèsim golpe d'estat en aquesta nació. Des de 1930 és una constant en Argentina. Gobernava María Estela Martínez de Perón i la situació nacional no era molt pròspera. Una coalició de les altes esferes de la societat, diguem, la societat acomodada, l'església, els militars, seguint directrius acordades ja en el Pla Còndor, el famós Pla Còndor, que era una campanya de repressió política i terrorisme d'estat, reforçat per els Estats Units. I la llevarien a terme tots les cúpules dels règims dictatorials del cono sud d'Amèrica.
havia pres el comandant d'Argentina, Jorge Rafael Videla, i a partir d'aquest moment comença a produir-se pues, lo que ocorre sempre, la neteja ideològica de salvadors de la paz. Calcula que unes 30.000 persones van ser detingudes i desaparegudes, persones pròximes a la cultura, a la ideologia pròpia, i com a resposta a aquests fets i demanar per els fills desapareguts va aparèixer l'associació de les mares de les mans, com a forma d'una pressió a la dictadura que estava menys reprimida. Bé, anant a la cançó, Víctor Heredia, que és l'autor d'aquesta cançó, és un cantautor argentí, poeta trobador, cançons sobre l'amor, la pau, la llibertat. Mare és, com se titula aquesta cançó, Mare és la manera que els germans se cridaven. Ella és una cançó que li va dedicar a sa germana, que era Maria Cristina Heredia. Familiarment era mare. Era mestra d'escola, tenia la xica 28 anys i estava embarassada de 4 mesos. Ella va desaparèixer del seu home de 31 anys, també Claudio Grandi, va desaparèixer res més. I res més, en els anys 40, Víctor Heredia és molt amic Serrat, van fer aquesta. Ya sabemos dónde están las cosas muertas, esos rostros de asesinos que regresan a explicarnos que jamás hicieron nada. No sé bien dónde poner tanta tristeza. Hoy tratemos de olvidar tanta mentira. No quisiera darte un beso con tal pena, que presientas otra vez esas heridas, destilando su dolor de cosas viejas. Mara, 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 déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol. Mara, 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 déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol. Al final la vida tiene la costumbre de mezclar su cubilete de tal forma que no hay quien pueda llegar hasta la cumbre sin sufrir estrictamente algunas normas. Hoy sé bien a dónde están las cosas muertas. No me vengan con oscuras bendiciones. Solo quiero un beso tibio de la vida, sin recuerdos de tortura y dictadores. Mara, Mara, Mara,
pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos, estrella más grande que el sol. Mara, Mara, Mara. Mara, Mara, Mara. Déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos, estrella más grande que el sol. Mara, Mara, Mara. Gracias. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Cayetano i Paco. Donem pas a la segona part de l'acte, de l'homenatge a Francisco Candela Asensio, i ara eixirà a parlar Trini Candela, que és la seva filla i també és una persona reconeguda en aquest poble per tot el seu incansable treball a favor de la justícia social. Trini, avant. Jo vull donar-vos les gràcies per vindre, però sobretot a les persones que han vingut de fora. Estic molt agraïda a ells, són persones que jo estime bastant. Han vingut d'Alacant, han vingut d'Elx i han vingut de Sant Joan. Com ens posem a parlar davant d'un públic, sempre mos olvida alguna cosa, aunque mos ho estudiem bé. Així que jo tinc una xulleta. A veure, Francisco Candela Asensio, Paco de la Rofer, no és perquè tinguera una finca de garrofer, és que tenia un garrofer davant de la casa, davant de la coveta. Va ser un idealista, un demòcrata, un defensor de la república i sobretot bona persona, bona gent. Però abans de continuar, jo vull donar pas a uns vídeos de dos companys que el van conèixer i aquests dos companys també van luchar en la clandestinitat contra la dictadura i les llibertats. Així que anem a donar pas a dos persones, Ignasi i Octavio. Vaig conèixer el Paco allà per 1973-1974. En aquells moments estàvem impulsant a tots els llocs la creació de la Junta Democràtica per a fer l'últim esforç, l'últim impuls per a acabar la dictadura franquista. En aquells moments, des del PC, des del col·lectiu del PC de Crevillent, com dia estàvem impulsant la creació de juntes i en una d'aquestes reunions jo vaig conèixer a Paco. Paco anava per una altra organització i em va sorprendre com un home més major que nosaltres tenia la clarividència política i sabia la realitat política que estàvem vivint i els seus anàlisis es servien de bastant. Pocs moments després de conèixer-nos, el Paco pren una determinació que és passar a ser, com diuen els italians, uno de noi. Va ser un de nosaltres. Es va incorporar al col·lectiu de l'esquerra que ja estàvem Crevillent. A partir d'aquell moment jo faig una gran amistat amb ell, a més de política personal. Me va ajudar molt en un moment de la meva vida, on estic buscant treball i ell m'hi ajuda. Vaig estar anant durant 3 mesos a sa casa per la nit a que ell m'ensenyara. Ell era el mestre, que bon mestre, i jo era un alumne que estava ensenyant-me mínimament com era portar una administració, saber unes qüestions mínimes de comptabilitat per a entrar i aconseguir el nou treball.
conforme dia va ser un gran mestre. I me va ensenyar una cosa, que vaig veure en aquell treball, lo complejo que podia ser per la quantitat de productes que havien distints, i ell me va ensenyar que les coses no eren tan difícils, que les coses eren molt més senzilles, però el que havia que saber en la realitat era la que era lo fonamental, lo principal, la matèria activa, i que allò permetia després entendre molt més com funcionava el món o com funcionava aquell món. Allò me va servir per a tota la meva vida per a fer els anàlisis de la realitat. Jo l'únic que vull dir és que estic molt content. Per acabar, estic molt content per l'homenatge que se li està fent a Paco i vull agrair-li personalment a la seva filla, a Trini, que m'hagi considerat i que m'hagi cridat per a que jo pugui fer aquestes declaracions, de la qual estic satisfet de parlar per al tio Paco. En síntesi, Paco sempre ha sigut uno de nosaltres. Els primers records que tinc jo de Paco va ser sobre l'any 72, aproximadament. Jo i son fill, el meu amic Paco, eren membres de la mateixa cèl·lula clandestina del Partit Comunista. Allò me va fer que poguera entablar conversacions amb son pare quan anava a veure-lo i demés. I des del primer moment va ser una persona que me va marcar en el sentit de perdre el dogmatisme aquell que tenien entonces els militants del PC, que eren com a membres d'una secta. Aquell home me va obrir la llum a l'hora d'analitzar, de veure que en altres col·lectius, en altres formes de pensar, en altres sensibilitats polítiques de l'esquerra, també se podia aprendre, també se podia seguir avançant en plantejaments i que no eren antagòniques a ningú. Jo crec que això me va marcar el resto de la meva via política, me va obrir, com dic, la llum de què va ser i què no va ser tota la via de la república i l'exili de la gent, i que inclús estant exiliat, estant represaliat, tant ell com mon pare, per exemple, van ser persones que després van tindre la suficient actitud i connivència en la gent per sobreposar-se a allò. Gràcies, Ignacio, i gràcies, Octavio. Anem a veure, mon pare no ens ha contat gran cosa. Ell xerrava molt, però no... D'aquestes coses se veu que ell no volia recordar de tot el que ha passat. I jo volia saber. Entonces jo, primerament, ara mateix fa poc vaig estar mirant per internet, vaig anar a Alacant, que aquí està la seva filla, Matia Tere, va preguntar-li perquè m'informara de coses i vaig saber coses que jo no sabia. Entonces, primerament vaig llegir-vos un trosset. Això és l'oficial que vaig trobar per internet. Sabeu que estan en els registres d'Alacant. Y Candela Asencio Francisco, el garrofé, natural vecino de Crevillent, nació el 21 de enero del 21. Durante la guerra marchó voluntario al frente. Pese a su corta edad, luchó en varios frentes y pasó la frontera en la retirada de Cataluña. Cuando regresó a España fue internado en un campo de concentración de Zaragoza. Más adelante ingresó en la cárcel de Melilla, desde el fuerte militar de Rostrogordo. Un consejo de guerra celebrado en Melilla el 19 de mayo del 47 lo condenó a 8 años de prisión mayor por rebelión y pérdida de su grado. Según la sentencia, era cabo primero en el Regimiento de Artillería 60 de Melilla y en diciembre de 1944 formaba parte de una asociación subversiva creada entre militares de varios destacamentos de guarnición en la ciudad, que se reunían clandestinamente y lanzaron propaganda contra el régimen. En concreto, Francisco Candela fue autor de un panfleto titulado
España tiene su hora H. Fue trasladado a la cárcel de Murcia, pasó luego al reformatorio de Alicante, en tránsito para Novelda, condenado a 6 años. Obtuvo la libertad condicional en el 48 y la definitiva en el 50. Això és l'oficial que vaig trobar per internet. Però ara ja són les coses més personals que he anat trobant per aquí i per allà. Entonces, quan va esclatar la Guerra Civil, en el 36, ell, amagat en un camió, se'n va anar a Madrid perquè ell volia anar al front. Volia lluitar i defendre els seus drets i llibertat. Reclamats per els seus pares, el van retornar a Crevillent. Els seus pares tenien un puesto de horchata, que era guapo, Tenien un puesto de horchata en Madrid de temporada i per allí passaven a refrescar-se polítics. Entre ells estava Indalecio Prieto, que sent president de la República Largo Caballero va ser nomenat ministre de Marina. Doncs bé, ja que ell coneixia, mon pare coneixia ja els polítics i sabia que el govern estava en aquest moment en Sant Javier, Paco se va escapar i va anar a buscar el polític perquè el deixara participar en la guerra. Va convèncer a Indalecio Prieto. El polític va formar un grup de 6 homes i se'ls va emportar a Barcelona com a guàrdia d'esquena, guàrdia de seguretat. Paco Candela, malgrat la seva corta edat, ja era molt alt. El seu pare no va tindre més remei que donar-li l'autorització. Bé, ja estem en 1939. Ell exercia el càrrec de Furiel i tenia 18 anys. Juntament amb Manuel Asensio i Andrés Ramon, grans amics seus crevillentins, se va enterar de que Rosso estava en un hospital en Barcelona, però per molt que se van donar pressa en anar a rescatar-lo, ja se l'havien llevat i el van matar. En aquest mateix any, en el 39, va travessar la frontera francesa i va anar a parar en un camp de concentració a Cotlliure. El seu amic Manuel i ell. Manuel se va allistar, era Manuel Asensio. Manuel se va allistar en la legió i Paco se'n va tornar a Espanya. Va aconseguir escapar del camp de concentració, però una volta que va pisar a Espanya el van detindre i van a parar a un camp de concentració de Saragossa. Allí, gràcies als seus coneixements, estava en l'oficina. En 1941, un alt càrrec militar va demanar un aval al poble para deixar-lo lliure. Y el aval decía lo siguiente: miliciano armado peligroso al servicio del Frente Popular, etcétera, etcétera, etcétera. La familia, todos rojos. Firma Vicente Mas. L'altre càrrec militar no va donar crèdit a aquest aval, degut a la seva curta edat. Aleshores li va ensenyar l'aval. Li va dir: tu eres esto. Lògicament el meu pare li va dir que no. Li va dir: mira, jo vaig intentar retindre't aquí tot el temps que puga, però hi haurà un moment que tindràs que tornar al poble i presentar-te. Bé, va llegar el moment, se va presentar al Vicente Mas. I el Vicente Mas li va dir: tu eres del Garrofer? Va dir: sí. Pues a tu no te coneixia jo. I el meu pare li va dir: si vostè no me coneixia, com va fer l'informe que va fer? Contestació: altra cosa faries. Firma Vicente Mas. Bé. Torna a Crevillent i sa mare se'l van portar a un camp d'ells que tenia uns familiars i allí va estar fins que el van cridar files. Destí, Melilla. Va arribar a ser cabo. Allí passeu tots els forts de concentració. Allí li fan un consell de guerra. En casa tinc les sentències, totes les trossades, que ja pràcticament ni se veu el que posa. I el juzguen per un delit de rebel·lió militar per col·laborar amb els americans que volien donar un golpe militar. La sentència va ser de 8 anys de presó. Entonces tenia ell ja 26 anys. El auto de processament dia:
Se habla de una agrupación de tipo antifascista cuyos fines eran los de hacer circular propaganda, tomar acuerdos y celebrar reuniones, vender unos sellos titulados Socorro a España por valor de 1 peseta cada uno con objeto de ayudar a los familiares de los presos políticos. Pertenecía a la citada organización Francisco Candela, cabo primero del régimen de artillería 50, que asistió a varias reuniones y fue el autor del manifiesto titulado España también tiene su hora H. Que los hechos expuestos son constitutivos y calificados como delito de rebelión, aparece como presunto autor por su participación voluntaria, material y directa al cabo primero del Regimiento de Artillería número 50, Francisco Candela Asensio. Dicta prisión incondicional y procesamiento. Este es el auto. Y luego ya, en el año 47, la sentencia. Reunido el Consejo de Guerra Ordinario por un presunto delito contra la seguridad del Estado, contra el procesado Francisco Candela Asensio. Se practicaron determinadas averiguaciones con relación con el desarrollo de actividades subversivas de una agrupación de marcado matiz extremista. Condena 8 años de prisión. Bueno, va a ingresar Rostro Gordo, el far militar, va a ingresar el 28 del 12 del 44 i va eixir el 14 del 7 del 47. Vull passar per alt tot tipus de tortures, els quals van estar sotmesos tots els que estaven en la mateixa situació que ell. D'allí el trasladen a Múrcia, on va estar 4 mesos, i d'allí a Novelda, a un camp de concentració, fins a l'any 47, que va eixir definitivament en llibertat. Reconegut oficialment el test de falta de llibertat, 3 anys, 11 mesos i 8 dies. El meu pare dia una frase que no era d'ell, però me la dia. La via soc jo i les meves circumstàncies. Pues, senyores, aquestes han sigut les seues circumstàncies. Jo simplement volia aprofitar, Trini, per donar-te les gràcies per contar-nos esta experiència de Paco, de ton pare, i també volia, de part del col·lectiu de Compromís perquè Vient, donar-te un detallet a tu i a la teua família, que si voleu pujar també. Està bé que se reconeguen aquestes persones. Aquesta és la seva circumstància, però n'hi ha moltíssims més en aquestes circumstàncies i a lo millor pitjors que és la d'ell. Així que moltes gràcies a tots i fins l'any que ve. Us esperem aquí. També volia aprofitar per donar-li també un xicotet de detallet a Fran, que ara no el veig. Fran? Ara sí, bona nit a totes i a tots, que no ho he dit, regidors, militants, familiars, amics. Moltes gràcies per haver vingut i gràcies també per comptar amb mi com a portaveu de Compromís, del grup municipal, també en un dia tan especial com avui. Avui he sentit moltes coses molt interessants i molt emotives també, aleshores intentaré ser molt breu, perquè crec que està tot dit i molt ben dit. Manuel Azaña deia que Espanya no ha sigut sempre un país inquisitorial, ni un país intolerant, ni un país fanatitzat, ni un país tampoc lligat a una bogeria
que potser en algun moment no, va poder semblar sublim. No ha sigut sempre així, senyors, i al llarg de tota la història d'eixa Espanya oficial, al llarg de la història de l'Espanya imperial i del festeig de sobrevestes, d'armadures, d'estandards, al llarg de tota aquesta teoria d'opressions, de victòries o persecucions, paral·lel a tot això, sempre ha hagut durant segles a Espanya un murmuri de gens descontentes i d'aquest murmuri nosaltres venim i ens hem convertit en ample riu. Avui commemorem el projecte republicà, com fem tots els anys a Compromís per Crevillent, així com la lluita democràtica d'aquesta gent descontenta que va convertir aquest murmuri en un ample riu. I és que les persones sembren les seues idees abans de morir per elles i les idees escapen a la mort. Avui commemorem aquestes idees, aquest projecte republicà, a pesar de no poder fer-ho un 14 d'abril, però per la vostra tranquil·litat vos dic que el dia 13 d'abril també va ser un dia important en la Segona República. I és que els primers municipis en prendre els carrers, en celebrar aquesta arribada, ho van fer un 13 d'abril. Eibar en Guipúscoa, Sahagún en Lleó i Jaca en Huesca. Avui, en el fil d'aquesta commemoració del Dia de la República, des del col·lectiu de Crevillent, de Compromís per Crevillent, s'ha preparat aquest acte que ha comptat amb una conferència magnífica de Fran Martín i des d'aquí darle las gracias a Fran. No solo ha sido magnífica, es que he estado llorando prácticamente toda la conferencia y muchas veces cuando estamos preparando estos actos en Compromís siempre queremos centrarnos en lo que pasa en Crevillent y bien hecho, de recordar la memoria colectiva de Crevillent y nos olvidamos a veces de que esta lucha, de que esta barbarie lo fue así en todos los rincones del Estado, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a Fran por recordarnos que pasó también en Andalucía, en Málaga, en Almería, en todas estas poblaciones. Yo, precisamente, está aquí mi padre es andaluz, su padre era de Málaga, o sea que supongo que esto tenemos esa espinita todavía que nos afecta más este tema. A banda d'eixa magnífica conferència de Fran, també hem fet este xicotet homenatge a Paco, a Francisco Candela, pare de la nostra companya Trini. Trini, les teves paraules, així com les de Fran, es fan conscients precisament de la fragilitat que té la memòria col·lectiva, però també de la seva importància, del perill que comporta en el present i en el futur oblidar el passat. I per això mateix que l'única vacuna, l'única manera efectiva consisteix en recordar les persones que van participar en un moment tan delicat de la nostra història, en comprendre el que va succeir i en transmetre-ho a la societat i a la joventut especialment. Així com fa Fran Martín a les seues classes, així com fan altres professors, aquí tinc a Josep, Ignasi, segur que tots ho feu, i que estan avui aquí, i tal com van fer persones molt importants en la memòria democràtica de Crevillent, com va ser Diego Mas Botella. I tal com hem de fer, com hauríem de fer tots nosaltres, sempre que tinguem un moment, no? Gràcies, Trini, però també gràcies, Ignacio, Octavio, per les vostres paraules, per explicar-nos qui era Paco, per fer aquest exercici de reconstrucció del passat ara en el present, un exercici de reconstrucció que ens permet dignificar la memòria d'una bona persona que va tenir que passar molt i molt dur. I acabo ja agraint també a Ignasi, estàs ahí, per haver volgut sumar-te a este acte tan nostre. Moltíssimes gràcies també a Nelo, a Tano, que tot i que no és la primera vegada que vos sentim en un dia com avui, crec que puc dir en nom de totes les persones que estem aquí, que aconseguiu transportar-nos i posar-nos la pell de gallina,
i que ens arribi al cor cadascuna de les vostres paraules i els vostres acords. Moltes gràcies. I bé, per últim, gràcies a totes les persones que heu fet possible este acte i als que heu vingut, que heu volgut estar esta vesprada amb tots nosaltres, que sou moltíssims i vos ho agraïsc de tot cor. Este no serà... Vaig a fer-vos un spoiler, jo crec que m'ho permetran. Este no serà l'únic acte que farem relacionat amb la memòria col·lectiva. D'aquí uns dies vos podrem donar més informació, però segurament tindrem molt poc a Vicent Galiana, que ja va estar l'any passat amb nosaltres per presentar-nos un llibre que ha escrit sobre mestres valencians fusilats en la postguerra, i vos anima a tots, vos convide a acompanyar-nos en este dia. Ja vos donarem més detalls quan ho tinguem tancat. I bé, moltíssimes gràcies per haver assistit i moltíssimes gràcies també per donar-me l'oportunitat de parlar un poquet amb vosaltres.